Hola Fernando, muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Le pone un asterisco o un signo de pregunta este contexto mundial a Vaca Muerta? Digo, en el contexto de la producción. Ya sabemos el recurso, ya sabemos bueno, de lo que está significando en los últimos años para el país. Pero digo, al margen de este camino interesante, importante, de crecimiento de los últimos meses y año tras año, uno se animaría a decir, en los últimos 6, 7 años sobre todo, ¿qué mirada tenés respecto a ese escenario mundial que, bueno, podría tener algún tipo, uno podría decir, puede ser dificultoso o incluso puede estar impulsando más producción? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, o antes que nada, resaltar eh, la relevancia que adquiere que en su momento el gobierno de la provincia haya tomado la decisión de trabajar buscando inversores, buscando empresas, trabajando junto a los distintos gobiernos nacionales en poner en valor este potencial que se empezaba a conocer y que si hoy no lo tuviéramos desarrollado y si hubiéramos, o sea, o la provincia o los gobiernos hubieran no dado inicio al desarrollo de este recurso, hoy estaríamos en un problema muy grave porque estaríamos muy lejos del abastecimiento energético. Recordemos que Neuquén como provincia produce más del 60% del gas del país y más del 40% del petróleo del país y la mayor parte de esa producción proviene de la explotación no convencional, con lo cual cuando había voces que se alzaban en contra del desarrollo de los recursos no convencionales, hoy es importante poner en valor eso porque le permite al país poder transitar esta coyuntura que, como vos decías, genera mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Ahora bien, en el contexto actual de Argentina, tenemos un mercado de petróleo prácticamente, autoabastecido o abastecido, e incluso exportando algo más del 10% de su producción, tanto de la cuenca neuquina como de la cuenca del Golfo. Y eso, en tanto está el mercado abastecido, permite de alguna manera, si las empresas visualizan que este contexto de precios altos se mantiene durante un tiempo, poder generar condiciones para acelerar producción y aprovechar esa ventana exportadora. Ahora bien, también tenemos una situación que nos juega tan a favor, que es la brecha importante que tenemos de precio entre mercado interno y mercado externo. Claro. O sea, hoy el petróleo que se comercializa internamente dentro del país y a las refinerías argentinas se paga entre 55 y 57 dólares de barril, o sea, menos del 50% de la cotización actual del crudo, y en el caso del gas, se paga un valor promedio de 3,55 dólares el millón de BTU, cuando hoy Europa está comprando gas a más de 40, se habla de más de 60, depende del día, hay una variación importante de precios. Ahora bien, GNL a $100, incluso estuvimos viendo en la última semana. También, entonces, bueno, como te decía, poner en valor la decisión política del gobierno de la provincia y trabajando con operadoras, los sindicatos, las pymes y los gobiernos nacionales en desarrollar el recurso que hoy nos permiten de alguna manera estar blindados de esta coyuntura, pero no deja de también abrir o prender la luz amarilla o el semáforo de decir, ojo que si estamos tan desalineados con lo que sucede en el resto del mundo, las inversiones pueden no terminar viniendo a Argentina porque las condiciones que tenemos en nuestro país difieren de cómo se maneja la actividad hidrocarburífera en el resto del mundo. Claro, porque también hay un límite por ahora, y que bueno, se están haciendo esas obras necesarias para la evacuación de más crudo, ¿no? Digo, alguna restricción al margen del abastecimiento interno del petróleo, que es en buena medida lo que significa la producción argentina, digo, para salir al exterior, digo, ¿no? Respecto a al precio de comercialización de, bueno, una empresa, supongamos que sale mañana al mercado mundial porque tiene una oportunidad de
de colocación. Estoy viendo $128 en este momento la cotización del Brent. Le decimos a la gente el petróleo que es la referencia para el mercado que adoptó Argentina. Decía Alejandro recién, 55, 58, si mal no recuerdo dijiste, ¿no? Nunca por encima de los $60. Digo, ¿están capitalizando ese precio pleno? Por ejemplo, un barril de vaca muerta que sale al mundo hoy costaría, digo, colocado a un mes, ¿costaría eso? Si entre 100, a ver, hoy sí. Cuando, en general los contratos de exportación que tienen una fórmula que es Brent más menos un ajuste, ¿sí? Por calidad, y ese Brent es un valor promedio que está cercano a la fecha en que se carga el petróleo en el barco, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esta semana cargando un barco, ¿sí? En Puerto Rosales, por ejemplo, el precio de liquidación de esa exportación es un promedio de las cotizaciones de los últimos días. Claro. Entonces, si esto se mantiene, como te decía, por supuesto que quienes logren exportar van a tener un diferencial de precio muy relevante respecto a los precios del mercado interno y a los precios que venían recibiendo la producción en los últimos meses y en los últimos años. Alejandro, yo te preguntaba recién por el transporte, digo, ese compromiso de Oldelval de hacer esa obra con la que habían tenido que, bueno, salir a darle una respuesta a esa restricción que nos enteramos que había para el bombeo desde Neuquén hacia Buenos Aires, hacia la costa atlántica, en buena medida, que canaliza parte del petróleo que se produce en Neuquén. Digo, ¿cómo está? ¿Se está cumpliendo en esos pasos que se había establecido? Sí, o sea, nosotros tenemos reuniones o conversaciones prácticamente semanales con las autoridades del Val. Ellos vienen avanzando en los trabajos que habían comprometido, son de alguna manera adecuaciones en distintas plantas de bombeo. Entonces, en la medida que van terminando los trabajos en algunas de estas plantas de bombeo, eso genera un salto en la capacidad de transporte del sistema. Ya han tenido parte de esos trabajos que los han terminado y hemos tenido en los meses de enero, febrero, un incremento en capacidad y están confiados en cumplir con el incremento de 50.000 barriles de capacidad para el mes de junio e incluso con la posibilidad de que se dé tal vez un poco antes. Y por otro lado, también venimos haciendo un seguimiento ya prácticamente quincenal también con la gente de Oleoducto Trasandino, Sociedad Anónima, respecto del cronograma de trabajos, de las distintas tareas que ellos vienen programando y llevando adelante para, por un lado, hacer toda la prueba de integridad del oleoducto, que recordamos hace más de 15 años, o hace 15 años que no está operativo, pero bueno, se van a hacer estas pruebas de integridad entre los meses de abril y mayo. Todas esas tareas a hoy van dentro del cronograma previsto, con lo cual también, si no surge nada extraño en las condiciones del oleoducto, para fin de año, entre noviembre y diciembre, estaría en condiciones de volver a ponerse operativo ese oleoducto que permitiría incrementar la capacidad de evacuación desde Neuquén en más de 100.000 barriles por día. Vos mencionabas recién esa diferencia enorme o importante, no lo decías en esos términos, pero la verdad que lo es, esos de 57, 58 horas del mercado interno, 128 mencionaba recién la última cotización a la que estamos asistiendo del Brent. Y la presión, pues digo, por un lado, eso que eso pudiera actuar, digo, los precios planchados localmente pudieran actuar como un desaliento a las inversiones eventual, y por otro lado, la presión que pone en el mercado de los combustibles, también ese contexto mundial, bueno, que el Estado argentino o el gobierno nacional ha planteado en función de, bueno, esa línea de largada que suele dar YPF con esas subas que autoriza el Estado argentino y que son como un punto de partida también para el resto de las comercializadoras de combustibles. ¿Hay alguna otra alternativa que esté discutiéndose con el gobierno nacional, con el resto de las provincias productoras? Vos integras la OFEPI también, digo, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, donde están todas las provincias productoras, digo, como una alternativa
que pudiera ser algo más intermedio respecto a estos mecanismos de cómo se trasladan los precios internacionales localmente? A ver, hay experiencias, y esto inclusive el gobernador Omar Gutiérrez lo ha mencionado, lo ha planteado en varias oportunidades, de mecanismos estabilizadores de los precios. Obviamente cuando a uno le aumenta el precio del crudo 100% en 10 días, contra eso no hay ningún mecanismo estabilizador, porque eso se da en el marco de una coyuntura de un conflicto bélico que no está previsto y con una serie de decisiones o medidas contra una de las partes del conflicto bélico, que es uno de los grandes productores de petróleo y gas del mundo, con lo cual claro, esa es la coyuntura que hoy estamos teniendo, pero en un mercado volátil, pero no en esta magnitud. Por supuesto que hay alternativas de mecanismos estabilizadores. El ideal en una situación como el de la República Argentina es usar los impuestos como mecanismo estabilizador. ¿Por qué? Porque cuando uno va al surtidor, entre el 40 y 50% del precio o el litro de nafta que está pagando o el litro de gasoil son impuestos. Sí. Con lo cual, ese componente que está tan importante en el precio final de los combustibles en nuestro país, se podría utilizar como un mecanismo estabilizador, de manera de que en estos contextos de altos precios de petróleo, se pueda modificar esa carga impositiva para que el productor pueda recibir un precio mejor, y en el caso cuando el precio baja, el productor resigne un poco de precio ¿Pero se está hablando o es una...? No, eso todavía es no. un ejercicio teórico que claro, se hizo, se armó sí, el esquema, se planteó, pero no hemos logrado que sea tomado en consideración por las autoridades, digamos. Claro. Bueno, 5.000 millones de dólares, ¿no? Decía, si mal no recuerdo, el gobernador en su discurso de apertura de las sesiones legislativas como objetivo para este año, ¿no? Sí. De inversiones, digo, ¿no? Sí. A ver, en los últimos 2 meses, desde el mes de diciembre y enero y parte de febrero, nosotros hemos tenido reuniones con cada una de las operadoras que desarrolla proyectos en la provincia de Neuquén, donde nos han presentado los planes de trabajo que tienen previstos para cada uno de los bloques para el corriente año 2022. Esos planes suman alrededor de en torno a 5.000 millones de dólares para perforar unos 320 pozos, con lo cual por un lado hay un incremento en las inversiones o en la cantidad de pozos que se prevé perforar en el corriente año y también conectar, y en línea con eso están las proyecciones de producción, en los cuales nosotros estimamos para fines de 2022 un incremento que esté en un piso del 20% respecto a diciembre de 2021, hablando de 285.000 barriles día, que si se lograra llegar con infraestructura suficiente podría ser aún mayor. Y bueno, y todo el desarrollo de obras de infraestructura de evacuación y tratamiento, evacuación dentro de los bloques y de tratamiento de tanto del gas como del petróleo dentro de cada uno de los bloques, que permite ir también dando solución a ese incremento en la producción, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, estamos trabajando sobre la base de esos proyectos. Nosotros como provincia evaluamos cada uno de esos proyectos, y bueno, en el caso en que veamos que podría haber alguna corrección, algún ajuste, se plantea a las compañías para seguir conversándolo. Alejandro, muchas gracias por este contacto. Seguro te vamos a volver a convocar. Ojalá que pronto podamos retomar la charla. Muchas gracias. No, por favor, a disposición, y bueno, nuevamente un saludo para todos. Muchas gracias.